Nuevamente, muy buenas noches para todos. Hoy no voy a preguntar ahorita cómo están, voy a Buenas intentar pasar noches. ese paso de mi saludo. Pero a pesar de su impresión en su examen, espero que les vaya muy bien. Que por lo menos saquen más de 4. Con que saquen más de 4 yo me siento contento por ustedes. ¿Listo? Si estamos pensando en un 2.9, ¿En un qué, perdón? 2.999. Uy, eso es muy poquito. Estamos rogando si pasamos, profe. Ay, Padre Santo. Hoy seguro vamos a estar, ay, Dios mío, que pasemos rápido este examen. Perdón. Bien. Eh, Nuevamente para los compañeros que se ingresaron recientemente, muy buenas noches. Espero que apartando la clase de ahorita hayamos tenido una buena jornada, buen trabajo. Y eso forma parte del estudio, así que no se vayan a dar mala vida por eso. A veces nos va súper bien, a veces nos va regular, pero menos de regular no nos debería ir. Ahí sí. Esa es mi opinión. ¿Listo? Bien. Para nuestra jornada del día de hoy, vamos a terminar de retocar el punto que estuvimos trabajando en la última parte de la sesión de ayer. ¿Cuál fue ese último punto? Los layers, profe. Las Los capas. layers o las capas. Perfecto, los layers o las capas. Perfecto, vamos a estar terminando de darle un retoquito a esa parte de las capas. Estaremos trabajando con lo que son los bloques en AutoCAD y finalizaremos, Dios mediante, con el espacio papel de AutoCAD. Si por casualidad llega 10 para las 8 y no hemos finalizado el tema de el espacio papel de AutoCAD, no hay problema. Utilizamos una parte, la primera parte de la sesión de mañana. Terminamos de revisar nuestra temática correspondiente al espacio papel y luego le damos paso a lo que sería nuestro examen, nuestro primer examen, ¿vale? No vayan a tener ningún tipo de estrés, no se vayan a amargar desde ahorita, no se vayan a estresar, quítense la tensión de los hombros, hagan sus mantras, hagan sus respiraciones por la nariz y botan por la boca, todo ese tipo de ejercicio, ¿listo? El examen no está nada del otro mundo. Prácticamente todas las personas que eh, hicieron sus ejercicios, que terminamos de corregir este fin de semana, prácticamente es como si estuviéramos como que ya la mitad del examen elaborado o un poquito más del examen, ¿vale? Porque la idea, perdón, del día de mañana es empezar a armar nuestro rompecabezas que está desagrupado hasta ahorita. Hasta este momento hemos construido una casa por partes. Por un lado construimos muros, por un lado construimos puertas, por el otro lado ventanas, por el otro lado mesa, silla, entre otras cosas. Entonces, el día de mañana haremos nuestro primer paso de empezar a organizar toda la información, de empezar a colocarle ciertas características que puedan ser visualmente atractivas para la persona que lo vaya a leer, ubicarlo en una lámina de espacio papel, es decir, en una hoja blanca, ponerle una escala y luego realizar nuestra primera impresión en PDF. Básicamente, eso es lo que vamos a realizar el día de mañana, ¿vale? Entonces, como el examen es muy sencillo y muy corto, pues ahí no va a hacer falta que ustedes me digan, profe, ¿podemos entregar el sábado que viene a las 3 de la tarde? No, ahí no hace falta eso, porque está muy corto y está muy sencillo. ¿Listo? La idea es que también empecemos a agilizar nuestro proceso de dibujo en AutoCAD. Eso es muy importante y creo que nunca me cansaré de decirlo, ¿vale? Obviamente, esa velocidad uno la va adquiriendo en la medida en que va practicando, en la medida en que ya sabe cuáles son o dónde están los comandos, en la medida en que uno, en cierta forma, se va memorizando el proceso de cada comando y en algunas situaciones, aquellos que les guste trabajar con el teclado, es decir, hacer los atajos más rápidos o los comandos más rápidos con el teclado, eso aumenta un poquito más la velocidad, ¿vale? Bien. Retomando un poco lo que estuvimos viendo en la última parte de la sesión de ayer acerca de las capas, ¿qué podemos hablar acerca de eso? ¿Qué nos acordamos acerca de las capas? Profe, que las capas son
la manera como empezamos a organizar cada uno de los elementos que constituyen permitiéndonos diferenciar entre texturas, entre tipo de elemento, llámese estructura, mampostería, los mismos Ujú. elementos de la estructura también se pueden empezar a diferenciar a través de las capas o de los layers, y eso nos permite prender, apagar, definir las características del espesor, el color, el tipo de línea, eh, para que de esa manera nuestro dibujo sea mucho más ordenado. Exactamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Esa última palabra que comentó Eduardo es para mí uno de los grandes distintivos que tiene el trabajo con AutoCAD, el orden y la organización. Entre mejor ordenado y organizado esté un dibujo, va a ser mucho más sencillo y manejable para cualquier, para cualquier otra persona que trabaje con el archivo. En ese sentido, es importante saber algo. Ya te doy la palabra, Verónica. En ese sentido, es importante saber algo. Es muy raro que nosotros, dentro del trabajo en AutoCAD, por lo menos cuando estamos de pronto en una empresa o con algunos colegas o lo que sea, es muy raro que seamos solamente nosotros las personas que vayamos a tocar el documento de AutoCAD. Lo más seguro que pasa es que hay un archivo base. Normalmente ese archivo base, perdón, tiene que ver con lo que es la arquitectura, es decir, planta arquitectura base, planta de techo, planta de urbanismo, fachadas, cortes o secciones, entre otras. Sin embargo, dentro de un proyecto arquitectónico hay una diversidad de profesiones que intervienen ahí. De pronto podemos encontrar topógrafos, podemos encontrar ingenieros civiles o estructurales, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, especialistas en instalaciones de incendio, ingeniero en telecomunicaciones, podemos encontrar diseñadores de interiores, especialistas en acústica interior, podemos encontrar diseñadores de exteriores o paisajistas, entre otros. Entonces, es muy probable que nosotros ese archivo vayamos a compartirlo con otras personas para que ellos, dentro de su campo de especialización, empiecen a incorporar esa información nueva dentro de ese proyecto. Entonces, es ahí cuando viene el comentario que quiero hacerles ahora, y es que al momento de nosotros empezar a identificar las capas, tenemos que ya tener esa visión de que como van a haber otros profesionales ahí, por lo menos el área que nos compete a nosotros, que es la arquitectura, procurar identificarla de una manera más rápida. Normalmente, al nombre de una capa se le suele anteponer una, dos o hasta tres letras del área de profesionalización que está manejando esas capas en específico. Por ejemplo, aquellas capas que a lo mejor encontremos con las primeras letras ARQ es porque toda la información que está plasmada en esas capas está referida a lo que es la arquitectura del proyecto. A lo mejor cuando encontramos las capas que comienzan por las letras EL es porque a lo mejor están haciendo alusión a instalaciones eléctricas. Encontraremos de pronto el cableado, encontraremos simbología de las lámparas de techo, de pronto tomacorrientes, la brequera principal o la caja principal de la corriente, etcétera. Si de pronto encontramos las letras, por ejemplo, T o P, a lo mejor entonces esas capas pueden ser de un topógrafo que está colocando su información ahí, todas las curvas de nivel, dónde están los linderos, hacia dónde está la pendiente del terreno, entre otras cosas. Entonces, en la medida en que más profesionales vayan trabajando en un mismo proyecto, se va a hacer más común que el número de capas de un dibujo determinado aumente considerablemente. Entonces, no hay de pronto que llegar al punto en asustarnos y de pronto ver un proyecto que tenga, no sé, 50 capas, se me ocurre de pronto, 50, 60 capas, porque a lo mejor las 10 primeras son de la arquitectura, las 5 segundas son de la electricidad, luego vendrán instalaciones sanitarias, luego de pronto tenemos topografía, incendio, etcétera. Todo eso especificado ahí por áreas. Entonces siempre es importante mantener ese orden
tanto en la identificación de las capas como en lo que nosotros estamos dibujando en el proyecto, ¿vale? Verónica, tenías la mano levantada hace un ratito. No, profe, pues que recordando lo que su merced decía ayer, que cada elemento que uno siempre debe tener cuidado con que los elementos estén dentro de las capas, que no, digamos que si es, por ejemplo, mobiliario arquitectónico, no vaya a ser que una mesa me quede por allá en muros. Exactamente. Y lo otro, y eso que digamos que uno ve que a veces no lo aplican, que su merced decía que no había que tener nada, que lo ideal era no tener nada, era capa cero. Sí, es lo más recomendable. Es normal que a veces uno consiga elementos en capa cero. Eso no, digamos, es común, a veces en cierta forma es comprensible, pero esos elementos no deberían formar parte constitutiva de nuestro proyecto. Es decir, no deberían haber líneas de muro, no deberían haber líneas de mobiliario, no deberían haber líneas de proyección de techo sobre piso. Ese tipo de información que es valiosa en nuestro dibujo debería estar en su lugar correspondiente. Si son muros, debe estar en su capa de muros. Si es mobiliario, en la capa de mobiliario. Si es el acotamiento, en su capa de acotamiento. Si es un texto identificando el nombre de un espacio, debe estar en una capa de pronto que se llame textos. ¿Listo? Entonces, todos los elementos, colocarlos en su sitio. Entonces, si hay elementos que quedaron en capa cero, primero saber si pertenecen al proyecto. Y si no pertenecen al proyecto y veo que puedo hacerlo, eliminemos eso, ¿vale? Para que no se nos vaya a confundir información, porque a veces tener mucha información que no es útil o que no forma parte relevante del proyecto puede que llegue a generar algún tipo de confusión o de pronto sin querer dejé la capa encendida y cuando voy a imprimir esas líneas que no forman parte del proyecto salen en la impresión y en el mejor de los casos solamente lo que tengo es que repetir la impresión. Pero en el peor de los casos puede que esa línea pueda generar algún error, algún mal cálculo, alguna mala interpretación y puede que se nos presente alguna situación importante o considerable, ¿vale? Eduardo, tienes la mano levantada, coméntanos rápidamente. Profe, es decir, con lo que está comentando sobre en un mismo plano pueden haber layers de diferentes profesionales, Sí, correcto. o sea que en un plano puede estar la totalidad del proyecto, la estructura, la arquitectura, las instalaciones, todo el mobiliario, y simplemente cuando uno va a imprimir apaga los layers que no necesite y van saliendo todos los planos que uno necesita, Exactamente. pues mejor Normalmente así separarlos. sucede. Normalmente así sucede. Lo ideal, lo ideal es que la información esté superpuesta, porque, digamos, en el proceso de construcción va de esa manera. Es decir, tengo lo que es la arquitectura y sobre la arquitectura por lo menos yo debería ver cómo van a quedar las columnas de la vivienda y debería ver cómo van a ser las vigas de riostra que amarran esas columnas y si tienen de pronto zapatas aisladas o si tienen una losa fundación y de pronto si voy al segundo piso, sí, puedo ver cómo es esa losa de entrepiso, cómo están dispuestos los nervios, cómo, o si es un vaciado, o si es una estructura metálica. Es decir, que lo más seguro, o digamos, la forma, lo que a lo mejor puede que sea más apropiado, es que toda esa información esté solapada y que sea en el espacio papel quien yo empiece a aprender y a apagar información para poder simplemente observar los elementos que requieren determinado momento. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. No siempre ese tipo de representación queda tal cual como yo le estoy diciendo. Porque a veces para efectos visuales, las personas no suelen dejar toda la información solapada, sino que dejamos a un ladito por acá lo que es la arquitectura. Luego hago a un ladito por acá las vistas, no sé, en planta, fachadas en corte. Luego tengo más a la derecha y tengo la planta de estructura. Luego tengo más a la derecha y tengo de pronto la planta de instalaciones. Y luego sigo moviéndome más a la derecha y tengo el resto de la información, ¿vale? No está mal, pero
Si de pronto yo quisiera empezar a observar, por ejemplo, esta tubería de desagües de aguas residuales, por qué parte del muro va a ir pasando, entonces me toca empezar a mover el plano, el proyecto de un lado hasta el otro, a intentar como que ver la correspondencia entre lo que dice la arquitectura y lo que dice la instalación. Entonces, en muchos casos puede que sea más conveniente que toda esa información esté solapada. De pronto podemos hacer ese proceso de individualizar las áreas cuando ya sabemos que el proyecto no va a tener ningún tipo de modificación, cuando ya nos pusieron el sellito de aprobado y nos dicen ejecútese este proyecto. Ya en ese momento, y si llegase a haber cambios, los cambios siempre son mínimos. En realidad siempre son mínimos. Entonces, en ese punto, yo sí consideraría más apropiado entonces empezar a separarlo, porque si otra persona distinta, que a lo mejor no es muy experta en AutoCAD, va a abrir el documento y ve toda esa información ahí solapada, no va a entender nada, se va a asustar y va a querer cerrar el archivo. Ahí sí de pronto, ahí le doy la razón a esa persona que le gusta hacerlo así. Pero de primer momento, mientras estemos en construcción o elaboración de un proyecto, yo consideraría, a modo muy personal, que es más conveniente mantener esa información solapada, porque así podamos ver si la columna realmente calza con la pared o si de pronto la columna se me mueve un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, si la columna me queda en medio de la habitación o si la viga me atraviesa por donde pasa una instalación eléctrica. Ese tipo de cosas nosotros la vemos cuando están encendidas todas las capas, ¿vale? Entonces simplemente una recomendación al respecto. ¿Listo? Profe, ¿sí se está grabando la clase? Sí, ahí Ah, bueno. dice recording. Menos mal, ya me habías asustado. Bien, sigamos entonces con nuestra siguiente temática para el día de hoy. Voy nuevamente a compartir pantalla. Por favor, confírmeme que podamos estarla viendo por aquí. Y vamos a utilizar una hojita nueva. Ok. Para adentrarnos en lo que es el tema de los bloques, no sé si de pronto ya hemos podido revisar esta guía de estudio que refiere a los bloques. Si no la hemos revisado o si no lo hemos leído hasta ahorita, porfa, no dejemos de hacerla. Por lo menos lo que es las capas, los bloques y lo que vamos a ver dentro de un rato también, el espacio papel. Es algo que siempre maneja bastante información y a pesar de que los procesos son fáciles, es importante que siempre nos quede bien asentada esa información teórica. Bien, antes de iniciar con este trabajo o estudio con los bloques, yo quisiera de pronto hacer un pequeño ejemplo. Ese mismo ejemplo aparece en la introducción de esta guía. Pongamos el caso que nosotros formamos parte de una oficina de arquitectura y proyecto, ¿vale? Y resulta que nosotros ganamos una licitación para realizar el diseño y la construcción de un piso de hospital que va a ubicarse en la calle 72 con la Caracas. ¿Listo? En esa esquinita van a hacer un hospital más o menos grandecito para que atienda a las personas, a los vecinos de alrededor. Perfecto. Resulta que nosotros nos ganamos la licitación para realizar el tercer piso que corresponde al de la hospitalización. Resulta que ese piso va a tener 100 habitaciones, 50 habitaciones de un lado, 50 habitaciones del otro, conectados a través de un corredor o un pasillo, y obviamente cada habitación va a mirar enfrente una con la otra, ¿vale? Esa va a ser la ubicación para hacerlo de una manera más sencilla. Todas las habitaciones van a ser iguales, van a llevar su cama médica, sus mesitas de noche, llevarán algún otro implemento propio de cada habitación, sus respectivas puertas de ingreso, la ventana que mira al exterior, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, vamos a poner que para el dibujo de esa planta de arquitectura, yo le voy a pedir el favor a, vamos a buscar a alguien aquí a la lista aleatoriamente, le voy a pedir el favor a Dani y a, de pronto, Norma, ¿listo? Que me ayuden en el proceso de dibujo
de la planta que tiene esas 100 habitaciones, 50 de un lado y 50 del otro. Esto que yo estoy mostrando es solamente un lado o una parte de un lado de lo que es ese piso de hospital. Está el primer grupo, aquí en el medio va a estar el corredor o el pasillo y del otro lado voy a encontrar el otro bloque de 50 habitaciones. 50 y 50 son 100. ¿Listo? Pregunta número 1, de pronto para Norma. Norma, para ti, ¿cómo arrancarías para realizar este dibujo que está acá? ¿Está por ahí, Norma? ¿Me escuchas? Sí, señor, ya. Ajá, perfecto. Empezaría haciendo la primera habitación Ok, y luego, como son de la misma distancia, copiar y pegar. ok, podría ser, perfecto, excelente. Bien, pongamos que estamos en ese proceso. Vamos a decir que Dani y tú están encargados de realizar ese proceso. ¿Listo? Entonces, yo vengo y le suministro, o ya le he suministrado a los dos la información de cuánto miden las habitaciones, cuánto por cuánto, qué es lo que tiene que llevar, ventanas, etcétera, etcétera, todo eso. Y ahora viene el momento en que Dani se va a encargar de dibujar el equipamiento y el mobiliario que va en cada habitación. Y yo le digo a Dani, Dani, vamos a colocar camitas médicas que cada una de estas mida 2 por 1 metro y lleve 2 mesitas de noche. ¿Vale? Dani, ¿cómo haces tú ese proceso para equipar o amoblar esas 100 habitaciones? Buenas noches, profe. Pues Buenas primero noches. le doy unidades al plano que voy a Ok, iniciar, sí. unidades, para pues no modificar en centímetros o metros Ok, o sí. perfecto, muy bien. Y le daría lo que yo siempre me manejo es polilínea. Yo le Correcto. daría 2,1 y ahí ya me genera de pronto un cuadro. Ah, bueno, si es polilineal, pues le doy por un lado los 2 centímetros, por el otro un lado y lo contorno. Y las mesitas, si quiero hacerlo con el cuadro, Ujú, le doy 0,5 por 0,5. ujú. Voy haciéndole el rectángulo también a lo que es la almohada Ok, y perfecto. un triángulo en lo que es la cobija El doblecito del y lo dobladillo de la ubico cosa. ahí. Exactamente. Listo. Entonces ya Norma se encargó de hacer paredes, puertas y ventanas y luego Dani se encargó de hacer, por lo menos hasta ahorita solamente me comentó realizar el proceso de una habitación. ¿Qué pasó con las 49, con las 99 restantes, Dani? ¿Cómo lo haces para Mm, hacerlo? ya. Pues ahí sí ya me voy a modificación Ujú. y le escribo, puede ser matriz o si lo puedo hacer una por una, copiar y pegar con copiar. Ok, con la herramienta de Y copiar y voy pegar. multiplicándolo así. Y voy, Perfecto. y cuando ya tenga las 50 habitaciones así, Ujú. vuelvo y lo doy. Y si lo voy a hacer al contrario, porque se supone que es al contrario, para el Exactamente. otro lado, en la otra sentido de la fachada, pues le Ujú. voy a dar es mate de simetría. Ajá, me parece una buena Y técnica. ahí me copia Excelente. todo. Perfecto. Bien. Resulta que ya Norma y Dani terminaron su plano y ellos me lo envían por correo porque yo tengo una reunión con los dueños el fin de semana, ¿vale? Entonces, ellos les parece muy bien, chévere, bla, que excelente. Resulta que Windy y mi persona estamos encargados de realizar la procura y la compra de el mobiliario médico. Es decir, entre Windy y yo vamos a ir a investigar dónde conseguimos las mesas, las camas médicas con sus respectivas mesitas de noche, por lo menos aquí en la ciudad, y que sea más económico. Y resulta que Windy me dijo, profe, encontré un proveedor llegando al Portal del Sur que nos ofrece estas 100 camas en tantos pesos. Así como la estamos proyectando, una camita que mide 2 por 1 y el proveedor también me va a vender estas 2 mesitas de noche para hacer su respectiva cama correspondiente. Perfecto. Entonces, en efecto, ya vamos armando el proyecto. Resulta que
dentro de la investigación, yo encontré un proveedor en México, no sé, pongamos en Guadalajara, inventándome una ciudad, ¿listo? Está en Guadalajara y me pongo en contacto con él. Y él me dice que tiene las mismas, o sea, tiene camas médicas que me las puede ofrecer por lo menos a la mitad del precio que yo las estoy encontrando aquí en la ciudad, pero hay una particularidad. Resulta que las camas no miden 2 por 1, sino que miden 2,20 por 1,05. ¿Listo? Tienen esa variación de tamaño, porque a lo mejor la población en México es mucho más alta, entonces por eso las camas de allá son más largas, imaginándome yo el escenario. ¿Listo? Perfecto. Resulta entonces que me tengo que reunir nuevamente con Norma y con Pedro para, perdón, se me fue, si era Pedro, ay Dios mío, estoy confundiendo los nombres. Dani, profe, Dani, perdóname, Pedro es el de es de otro compañero. El escamoso. Con, con Dani, y les digo a ellos dos, Norma y Dani, al cliente le gustó, pero como encontré otro proveedor, entre Windy y yo encontramos otro proveedor en México, ellos nos están ofreciendo otras camas de tamaños diferentes. Ya las camas no van a medir 2 por 1, sino que van a medir 2,20 por 1,05. Le pregunto a los dos, ¿cuál sería ahora el proceso para modificar la información que ya ustedes tienen hecha? Profe, por el aplicativo estirar al punto de que ya están las nuevas camas, de la medida de las nuevas camas. Podría ser, sí. ¿Qué otra herramienta puedes utilizar, Dani, en tu caso? Pues sí, estirar sería, pero tendría que mirar a ver si en verdad la puerta no llegase a estorbar No, no creo. porque o lógicamente yo Cuanto los mucho un muros no los poquitico más puedo aquí. mover, ¿no? De pronto, cuanto mucho Sí, ser un poquito más cabe, aquí. ¿Listo? él cabe. Perfecto. No, estirar Listo. y Ustedes van a modificar plano y estirar pasarlo. una camita. ¿Y qué pasó con las 99 restantes? Profe, copie usted. Es decir, primero borrar lo que tenemos. Una vez que editemos la primera, copiar, pegar 50 veces y luego, como dijo Dani, hacer una simetría para hacer las otras 50. ¿Listo? Perfecto. señor. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Resulta que en el siguiente fin de semana a Windy le llegó un correo electrónico del proveedor. Y viene Windy con las manos en la cabeza. Profesor Enrique, adivine lo que pasó. Y yo, cuéntame, Windy, es que me acaba de escribir el proveedor de México que como estamos ahorita con la pandemia, ellos no tienen ningún tipo de envíos internacionales. Y no hay despachos, obviamente, para acá, para Colombia, para Bogotá. Entonces, desafortunadamente, nos toca quedarnos con el proveedor que yo había encontrado por allá, por el sur. Entonces, yo me voy todo acongojado, con el rabo entre las piernas y con la cara de vergüenza, nuevamente a donde está Dani y a donde está Norma. Y les digo, señores, me da un poco de pena con ustedes, pero el proveedor de México no nos va a poder despachar, sino hasta nuevo aviso, y el nuevo aviso es hasta el 2022. Y este proyecto lo necesitan para ya. Entonces necesitamos otra vez corregir esas camas y dejarlas otra vez del tamaño como estaba anteriormente, de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. ¿Cuál sería ahora el proceso que tienen que hacer ustedes para volver a modificar esa información? Además de a lo mejor decir, es que este profesor es una cosa seria, es que no está pendiente de las cosas, porque bla, 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 bla. A ver, ¿cómo se les ocurre que podemos modificar esta información de la manera más rápida y más sencilla, según lo que hasta ahorita conocemos? Profe, pues Pues, profe, yo creo que pues cuando yo hago un primer dibujo, Ujú, un primer plano, yo lo guardo ujú, y lo dejo en guardadito. Y hago una copia y ujú. modifico como deseo modificar. Pero entonces, primero modifiqué más amplia, entonces saco el que tengo guardadito y ya lo puedo copiar y pegar, porque Ah, bueno. previamente ya tenía un archivo guardado. Norma es mucho más precavida que yo. Listo, yo también haría lo mismo, Norma, así es. En el caso que no tuviésemos esa copia de seguridad,
De pronto, Dani, ¿cómo se te ocurre para modificar esa información? Pues con el mismo estirar no me sirve también para echarlo para atrás. No lo he Claro, sí, señor. verificado, pero creo que sí Sí, lo sí se hace. puede. Ujú. Entonces vuelvo y Tanto lo hago alargar como acortar. y le echo la huela al proveedor. Ay, señor, menos mal que es al proveedor y no es al profesor. Ay, Dios mío. No me aguanto. ¿Listo? Entonces, otra vez se van a O se tardar ellos equivocó. en realizar la edición, volver a estirar uno, borrar las 99 y luego copiar y pegar toda la información. ¿Listo? Antes de seguir, veo que Eduardo tenía la mano levantada hace un ratico. Eduardo, rápidamente. Profe, una opción no sería guardar en un layer las camas identificadas de 2x1 y simplemente se apagan, se deja otra, digamos, en un layer provisional, se crea un nuevo layer que se llame camas 105 por 220 y en Sí, caso de que haya una modificación, simplemente prendo o apago layers. sí, claro que sí se puede. Es otra buena Pro- técnica. Se parece un poquito Profe, a la de Norma. pero si saturo de información el plano, o sea, todo para hacerlo así que porque les dio por cambiar, entonces yo los dejo ahí, saturo, no saturo el sistema. Eh, digamos, no es que se satura, pero sí vas a tener mucha más información. Y si de pronto no tenemos el cuidado, perdón, exacto, y tenemos varias capas encendidas, no vaya a ser que sin querer, al momento de imprimir, prendamos la capa incorrecta y entonces vamos a tener algún problema con eso. Entonces, si lo vamos a hacer de pronto, perdón por la sugerencia de Eduardo, hay que estar siempre atentos a qué es lo que estoy mostrando y qué es lo que estoy ocultando, ¿vale? Verónica, rápidamente. Pues, profe, su merced está explicando bloques. Sí. Lo más fácil es hacer un bloque y uno multiplica ese bloque, o sea, lo copia. Ujú. Y pues si usted tiene que cambiarlo 20.000 veces, no tiene que 20.000 veces arrearle la buena al proveedor, Ok, sino sí. que usted cambia una única vez y simplemente eso se le multiplica las 100 veces que usted tiene ahí. Exactamente. Así es como funcionan los bloques. ¿Listo? Diego, ¿ibas a comentar algo al respecto rápidamente? Sí, profe, era Ujú. exactamente lo mismo de Verónica, porque uno cuando crea el mobiliario es mejor guardar cada mobiliario como bloque. En caso tal que necesitemos hacer alguna modificación, pues podemos modificar tanto la mesa como la cama, Como la cama, como absolutamente todo. o con Literalmente absolutamente absolutamente todo. todo. Entonces, Exactamente. esa es la mejor forma con los bloques. Exacto. Estamos conectados, Diego, estamos Así es. conectados. Exacto. Entonces, como hemos comentado ahorita, cuando nosotros en un dibujo sabemos que hay unos elementos que se van a repetir en serie a lo largo de todo un proyecto, por ejemplo, camas, sillas, mesas, puertas, ventanas, personas, carros, plantas, no sé, lavamanos, sanitarios, cualquier cantidad de cosas que ustedes sepan se van a repetir varias veces en un proyecto, esa información conviene manejarla en bloques, es decir, conformarlo como un bloque para que la manipulación, la copia, la pega y la multiplicación de dicho elemento sea mucho más rápido, sea mucho más fácil. Y si de pronto vayan a tener un jefe que es tan fastidioso como el profesor, que empiecen a cambiar, a cambiar, a cambiar, por lo menos podamos hacer esos cambios de una manera mucho más rápida. Entonces, nosotros podemos encontrar literalmente bloques de lo que sea. Bloques de planta, bloques de personas, por lo menos esta que es como una piscina, otro árbol por acá visto en planta, este aquí en fachada o en alzado, en corte. Tenemos una mesita, un juego de comedor circular visto en planta, un sanitario visto en planta, una señorita por acá yendo al gimnasio en una caminadora, un vehículo en vista de perfil, una planta de pronto tamaño intermedio en alzado, una personita en una cama recostada con una lámpara como para lectura. Es decir, nosotros podemos encontrar bloques de cualquier tipo de elementos que nosotros necesitemos en un proyecto. Nosotros en la plataforma de la universidad tenemos una pequeña carpeta, no sé si de pronto ya la hemos revisado y si no, este puede ser un buen momento para hacerlo.
La carpeta se llama Recursos Varios de Interés. Dentro de esta carpeta, además de encontrar las guías de estudio, que yo presumo que ya todos las tenemos en nuestro equipo, tenemos un archivo aquí arriba de primerito que se llama bloques varios AutoCAD.dwg. Este archivo de bloques varios AutoCAD es, vamos a abrirlo un segundo por acá, a mostrarlo. Es algo parecido a, casi igual, a esto que estoy abriendo. Permítanme un segundo, que siempre pesa un poquitico el abrir. ¿Listo? Es un archivo que tiene esta información. Está un poquito desordenada, pero creo que tiene información valiosa para ustedes, aunque no tiene una gran gama de bloques, por lo menos tiene algunos que en algún momento les puede sacar, como dice el dicho vulgarmente, nos puede ayudar a sacar los pies del barro. Entonces, por ejemplo, encontramos acá vegetaciones en alzado, árboles bastante grandes, representaciones de árboles en planta o en alzado. Tenemos de pronto vegetación más rastrera, gramas, césped. Encontramos por acá equipamiento de gimnasio, personas haciendo ejercicio, representación de personas en alzado. Tenemos de pronto vehículos terrestres, vehículos marítimos. Encontramos de pronto una pequeña distribución de baño, una pequeña estación de juego en un parque de los niños, una representación de escalera, cocina, comedores, una mesa de reuniones, una pequeña estación de trabajo de oficina, con pequeños containers plásticos de basura, equipamiento para baños, duchas, regaderas, camas en planta, camas en alzado, comedores, mesas, etc. Aquí tienen toda una gama de bloques que ustedes van a poder utilizar como les sea necesario, como sea su necesidad. Ya te doy un segundito la palabra, Diego. Regálame un instante. Entonces, estos bloques a nosotros nos ayudan a poder empezar a manipular o a manejar información adicional de un proyecto de una manera más rápida y más fácil. ¿Qué ventajas nosotros podemos encontrar en el uso de los bloques? Primeramente, como ya había comentado Verónica y creo que también Diego ahorita, nos aporta rapidez en la realización de un dibujo, eficacia en el trabajo y mejora del diseño de cada elemento. Cuando decimos rapidez y eficacia es porque si tenemos unos jefes que son fastidiosos de que a cada ratico están cambiando, entonces bajo esta forma podemos modificar uno, como decía Verónica, y el resto, las 99 camas restantes, va a ser el cambio como si ustedes chasquearan los dedos así. El cambio literalmente va a ocurrir de esa manera. Además, la utilización de los bloques en el dibujo evita que un archivo tenga un peso excesivo. Si nosotros estamos haciendo ahorita la realización de este hospital que tiene las 100 camas y esas 100 camas o esas 100 habitaciones no la convertimos en bloques, entonces el programa va a empezar a computar el peso de cada línea de cada habitación, de las 100 que hay en todo el proyecto. En cambio, cuando nosotros manejamos información agrupada como un bloque, el programa solamente computa el primer bloque y el resto, las demás copias, las 99 copias, simplemente es una imagen del primero. Es decir, eso hace que el peso de nuestro archivo, es decir, los bytes o los megabytes de nuestro archivo, sea mucho menor. Además de eso, nosotros, en la medida en que vayamos creando o que vayamos descargando bloques de AutoCAD en páginas por internet que tengan recursos gratuitos, vamos a poder empezar a organizar nuestra propia biblioteca de bloques de AutoCAD. Y llegará un momento que a lo mejor a ustedes les pase como tengo yo aquí en el computador. Por ejemplo, tengo una librería de bloques de AutoCAD y, por ejemplo, aquí hay una carpeta que se llama animales. Entonces, imaginemos que ustedes están haciendo el diseño, no sé, de una clínica veterinaria o de pronto están realizando el diseño de un zoológico o un parque temático con animales de contacto, un zoológico de contacto. Entonces, para recrear mejor cada una de las vistas de su proyecto, se aprecia mucho mejor empezar a incorporar bloques, en este caso, de animales. Por ejemplo,
imaginemos que tengamos que incorporar una vaca dentro del proyecto. O que a lo mejor estemos haciendo el diseño de una finca para un ganadero y para que se aprecie mejor lo que estamos haciendo, lo que estamos mostrando, presentamos dentro del dibujo el bloque de una vaca en este caso. O de pronto puedo meter aquí la información de un gallo, listo, porque estamos haciendo, no sé, no me acuerdo cómo se llama ahorita el lugar donde duermen los gallos y las gallinas. ¿Galpón? Sí, pero que tiene otro nombre. Galpón. Es como un galpón, pero yo he escuchado otro nombre distinto. Galpón. Gallinero, gallinero. Sí, es como así. Yo creo que es la palabra más común, un gallinero. ¿Listo? A lo mejor no sabemos si vamos a diseñar el gallinero de esa misma persona en esa finca. Entonces necesitamos que cuando hagamos un corte o sección de ese gallinero, poder incorporar los animales correspondientes para que el cliente pueda observar mejor a qué se está haciendo referencia a su dibujo. Y no que ustedes lleguen, bueno, señor cliente, este es el gallinero, imagínense que aquí van a encontrar los gallos, las gallinas y los pollitos. No, entre más directa y más gráfica sea la información que ustedes puedan presentar, la persona enseguida visualiza eso y es mucho más sencillo, ¿vale? Tengo por aquí un momentico a Diego con la mano levantada. Coméntame, Diego, rápidamente. Profe, que otra ventaja, bueno, y tal vez desventaja para unos, es que cuando le envían a uno un plano o uno envía, uno también puede, digamos, ir haciendo su carpetica de bloques de los planos que va recibiendo uno y de los que uno envía Sí, también. Ellos exactamente. pueden ir creando sus propios bloques y ir almacenando la carpeta. Y por otro, que sería chévere, profe, que nos regalara esos bloques. Los voy a pensar. Lo que pasa es que sí, Piénsalo. que Hay 50.000 formas de solucionar esto. no, pero creo que sí, creo que sí pesa más o menos. De todas formas, si yo lo puedo comprimir y meter en algún drive y enviárselos al correo, lo hago. Porque es una información bastante valiosa. No, al parecer no pesa mucho, ¿ves? No llega ni siquiera a 100 megas, yo creo que sí. ¿Listo? Y también, así como hay bibliotecas en 2D, encontramos bibliotecas en 3D. Eso sí, las bibliotecas en 3D siempre suelen ser un poquito más reducidas que las bibliotecas en 2D. Eso sí es bastante común. Pero es posible que nosotros encontremos diversa información de bloques en 2D y en 3D. ¿Listo? Normalmente los bloques en 2D, como decía ahorita, son los que suelen ser más numerosos que los bloques en 3D, porque son como que los más empleados. Por ejemplo, aquí tengo otra carpeta que es referido a medios de transporte. Entonces hay helicópteros, aviones, parapentes, ambulancias, camiones, autobuses, etc. Entonces, imaginemos que ustedes en el proyecto de grado vayan a diseñar, no sé, un aeropuerto. Entonces, tenemos aquí información que ustedes van a poder incorporar para empezar a ambientar sus proyectos visto en planta como visto en alzado. Rápidamente, Norma, tienes la manito levantada. Dos preguntas, profesor. Una, esta página que nos mostró, que está en la página de la universidad, la de bloques varios, podemos, así como está, pegarla y pegarla en el AutoCAD de nosotros, así en el paquete completo, en la hoja completa. Sí, es que esto es un documento de AutoCAD. Así como yo lo estoy abriendo aquí en mi computador, así lo deberían estar viendo ustedes. Y la otra pregunta es, el icono que usted nos enseñó, que es, creo que es matriz, me parece que es. Ajá. Ese uno puede hacer también cada habitación del ejemplo que nos dio de la clínica del hospital. Sí, es posible, solo que si de pronto, si de pronto esto lo colocamos como matriz, puede de pronto que corramos el riesgo, se me ocurre, ahorita pensándolo, se me ocurre que a lo mejor estos detallitos, aquí, estas uniones entre muros, puede que no se vean, o que se vean más bien los trozos de lo que es pared completa, y ese detalle sí nos debería no observarse como yo lo estoy rayando en la pantalla. Salud. ¿Listo? Entonces,
A lo mejor para realizar las paredes puede que de pronto la matriz no me sirva, pero a lo mejor para el mobiliario de pronto sí. Solo que si yo les digo hay que cambiar, les va a tocar borrar todo, hacer el elemento nuevo y volver a repetir la matriz. Eso es lo único. Pero creo que podría ser válido también. ¿Listo? Anderson, tienes la mano levantada, coméntanos rápidamente. Gracias, profesor. Con Profe, gusto, ¿no? sí, bueno, usted nos muestra un poco de bloques que tiene ahí, que están en la plataforma. Bueno, Ujú. por ejemplo, yo para un diseño que estoy haciendo de una casa, esos bloques que media tienen, o yo los puedo agrandar, achicar, ¿cómo se haría eso? De igual manera, como hemos trabajado cualquier objeto de AutoCAD. Si de pronto este árbol a ti te toca moverlo, pues simplemente lo seleccionas, comando mover, de un lado hacia el otro. Si lo necesitas copiar porque lo que estás haciendo es el diseño paisajístico de un parque público, se me ocurre, entonces herramienta copiar y empiezas a pegarlo tantas veces como tu diseño paisajístico sea. Si a lo mejor unos árboles son más grandes que otros, entonces podemos utilizar la herramienta del escalado y entonces unos árboles puede que sean más grandes que otros. Si a lo mejor te toca rotarlos o quieres rotarlos por algún motivo, simplemente el comando rotar, le das la inclinación correspondiente y no pasa nada. Es decir, se le aplican los mismos comandos que hemos trabajado hasta acá. ¿Vale? Vale, perfecto, profe. Excelente. Gracias. Bien, al final de esta guía de estudio, ustedes también van a encontrar unas páginas de internet de tantas que existe en la red donde ustedes pueden descargar de manera gratuita bloques para AutoCAD. Por ejemplo, está la página Bloques AutoCAD, DWG AutoCAD, BiblioCAD, Portal Bloques, Bloques AutoCAD, ARQ.com México, y así van a encontrar muchísimas más. Por ejemplo, yo solamente voy a entrar a la primera, para que veamos un segundito. ¿Listo? En este caso, siempre hay que estar atentos de dónde puede que sea la página. Si es mexicana, si es española, si de pronto es norteamericana, porque todo está en inglés, o de pronto es latinoamericana. Normalmente los nombres de las cosas o los nombres de las categorías a nosotros nos pueden dar más o menos la idea de dónde es la página. Por ejemplo, aquí los lavamanos les colocan el nombre de lavabos. Y por lo menos yo he escuchado que en España a los lavamanos se les llama así, lavabos. Entonces me podría a mí de pronto dar la impresión que los dueños de esta página sean españoles, a lo mejor. ¿Listo? Y en México ¿En México también. también? Ok, Sí. entonces A puede estar en los, alguna de las dos. a los orinales les dicen mingitorios. Qué nombre tan curioso. Ni idea de qué se podría llamar así. Sí. ¿Listo? En este caso, esta página tiene en la parte izquierda las categorías disponibles para ustedes descargar bloques. Hay unos bloques en 3D, que si hay detalles constructivos, hay escaleras, hay flechas, hay forjados, hay muebles mobiliarios, hay flechas de nortes, hay proyectos de pronto completos, puertas, sanitarios, siluetas de animales, de personas, de vehículos, etc. Yo voy a entrar un momentito aquí en la de vehículos. Entonces, entro acá, vehículos y medios de transporte. ¿Ok? Hay una pequeña gama por acá. Voy a entrar de pronto a los vehículos, a los carros. Transporte terrestre. Aquí, entonces, aparecerá una gama más o menos extensa de todos los bloques que esta página está ofreciendo de manera gratuita. En algunos casos solamente está la vista superior. En otros casos pueden encontrar las 4 vistas de un vehículo, en este caso, vista superior, vista lateral, frontal y posterior. Es decir, que pueden ver el carro por todas las partes. Tenemos carros pequeños, carros más grandes, camioneticas, van, de pronto bicicletas, camionetas tipo pick-up, carros deportivos tipo Ferrari, sin techo, con techo. Es decir, la idea es empezar a revisar para ver cuáles son los que a nosotros nos interesan. Vamos a decir que de pronto voy a utilizar este Volkswagen, que parece estos modelos tipo escarabajo. ¿Listo? Si es este el que me gusta, descargo gratuitamente y se descarga un archivo de zip. Descomprimimos este archivo de zip y cuando vemos el documento,
Aquí está nuestro carrito directo para ser usado. Siempre hay que estar muy atentos, primero, en la distancia que tiene este bloque. Normalmente siempre lo hacen a la escala real. Normalmente siempre debe ser así. Pero no nos podemos confiar y siempre hay que verificar esta información. En este caso, observemos cómo está expresada la información acá. Parece que está en pies y pulgadas. Dice 424 pies con 5 1/4 pulgadas. Quiere decir que este documento se hizo en base al sistema métrico americano tipo architectural. Entonces, a nosotros nos tocaría poner esto o cambiarlo al sistema métrico decimal, milímetros, y luego copiarlo y pegarlo allá a nuestro documento que vamos a utilizar. Verificar el tamaño para que no vamos a tener un elemento fuera de escala. Si está fuera de escala, nos toca ponerle el tamaño correcto y luego, ahora sí, incorporarlo dentro del ejercicio. Bien, entonces así ustedes van a poder encontrar cualquier gama extensa, ya te doy la palabra, cualquier gama extensa de lo que son bloques para AutoCAD. ¿Alguien dijo por ahí, profe, un ratico? Si nos puede enviar el link de la página, pero ya vi que está ahí. Sí, al final de la guía de estudio están varios enlaces y ustedes pueden entrar a todos de ellos. Creo que de todos estos, el único que tiene, que siempre pide registrarse, creo, no sé, creo que es el Bibliocad. Bibliocad y creo que también el Bloques AutoCAD ARQ. Creo que ellos sí piden crear cuenta e iniciar sesión solamente para poderlos descargar, ¿vale? Pero de igual manera, el resto pues no necesariamente piden ningún tipo de cuenta. ¿Listo? Verónica, tienes la manito levantada. Cuéntanos rápidamente, por favor. Profe, no, que aprovechen esa primera página que está ahí, la que usted estaba mostrando, porque ahí hay buenísimos bloques y Sí. casi la mayoría son gratuitos. Correcto. Hay algunos que cuestan o que de pronto necesitan como una cosa premium o algo así, Sí, posiblemente. pero la gran mayoría, lo que es meterse y curiosear, pero Ajá. se descargan bastantes cosas chéveres. Sí, señor, es correcto. En algunas páginas, cuando hay proyectos completos y son proyectos muy complejos, es decir, hechos por una oficina propiamente de arquitectura, con todo el nivel de detalle que un proyecto tiene, esos archivos no suelen ser gratuitos. Esos sí toca tener de pronto una cuenta premium o de pronto hacer algún pago para poder descargar esa información, pero como dice Verónica, la gran mayoría sí suele ser algo gratuito y ustedes pueden descargar con toda la normalidad y con toda la facilidad, ¿vale? Bien, veamos rápidamente cómo crear un bloque. Es un trabajo bastante sencillo. Yo voy a abrir un segundito su ejercicio o algunos ejercicios de lo que copié. ¿Listo? Normalmente, cuando nosotros abrimos un documento nuevo de AutoCAD, este viene completamente vacío de bloques. ¿Dónde encontramos la información o el lugar exacto para trabajar los bloques? Cinta de opciones, pestaña Inicio, Grupo, Bloque. En este sitio nosotros tenemos las herramientas más importantes para trabajar con bloques en AutoCAD. También es posible irnos a la pestaña de Anotar o Anotación y acá encontramos, perdón, en Insertar, me equivoqué de pestaña. En la pestaña Insertar encontramos aquí el trabajo con los bloques, ¿vale? Pero la forma más sencilla es irnos desde esta primera pestaña. Siento que para iniciar, esta es la más sencilla y la más práctica para todos nosotros. Entonces, aquí tenemos unos iconos importantes que es necesario familiarizarnos porque con ellos es que vamos a nosotros a empezar a crear y a modificar bloques. Tenemos básicamente estos iconos en la pantalla de AutoCAD. Tenemos este grandecito que es para insertar un bloque, más o menos tiene esta formita. Luego tenemos un icono acá que es de creación de un bloque o para crear un bloque. El icono es más o menos así. Y tenemos este otro que tiene como un rayito de corriente o una electricidad, que es más o menos como este icono
y es para editar un bloque. Esos 3 botones hasta ahorita son los más importantes que hasta ahora vamos nosotros a utilizar en el manejo y el uso de los bloques en AutoCAD. Hasta ahora, como hasta ahora no tenemos ningún bloque en el archivo, nos toca primero crear un bloque y luego que ese bloque esté creado, ahí sí lo podemos insertar. Y si luego ese bloque hay que modificarlo, pues entonces entraremos en el modo de edición de bloque, ¿vale? ¿Alguien dijo, profe, por ahí? Profe, ¿y cómo se borran? Con suprimir y listo, o con la herramienta de borrar. Ok. Como cualquier objeto normalito hasta este momento. Vamos a decir que nosotros, vamos, ¿dónde está el archivo? Tenemos esto de acá, ¿listo? Este dibujo de la pieza sanitaria y esto lo voy a conformar como un bloque. ¿Ok? Imaginemos que este archivo o este documento, el elemento lo tenemos como parte de nuestra parte para trabajar. Entonces, primeramente, clic en crear un bloque. Cuando creamos un bloque, él nos genera esta ventana emergente. Aquí no solamente nos hace falta, primero, indicar el nombre del bloque, es decir, cómo se va a llamar, indicar un punto base de inserción, seleccionar cuáles son los objetos que van a formar parte de ese bloque y verificar las unidades en las cuales será creado ese bloque. Adicionalmente, solo para la persona que quiera, podemos escribir alguna descripción de ese bloque. No es necesaria la descripción, ¿vale? Entonces, primeramente, vamos a colocarle un nombre a este bloque. ¿Qué nombres pudiésemos colocarle a esta información nueva? Sanitario. Sanitario. Podría ser sanitario. Listo, sanitario. Ojo, en el caso que nosotros tengamos una variada tipología de sanitarios en nuestro proyecto, imaginemos que estemos realizando un centro comercial. ¿Listo? Y en el centro comercial nos toca colocar un tipo de sanitario para los baños públicos, tanto de damas como caballeros como familiares. Nos tocará incorporar otro tipo de sanitario para oficinas administrativas. De pronto nos tocará colocar otro tipo de sanitario para las oficinas del presidente, o del dueño o de discapacitados. Entonces, como tenemos diversos tipos de sanitarios, cada uno entonces debería llevar un nombre específico. El sanitario para discapacitados, o sanitario para baños públicos, sanitarios para áreas administrativas, o de pronto si estamos haciendo el diseño de un hospital, nuevamente como ahorita, que si los baños que van a la parte pública, los baños de las enfermeras que tienen de pronto alguna forma, los baños de los médicos residentes, los baños del dueño de la clínica, etcétera. Yo inventándome cosas, ¿vale? Entonces, si tenemos una tipología diversa del mismo elemento, nos toca empezar a ser más específico. Mi sugerencia, evitemos que sea bloque tipo 1, bloque 2, bloque 3, o bloque A, bloque B o bloque C, o sanitario 1, sanitario 2, sanitario 3. Porque a menos que ya nosotros sepamos quién es el sanitario 1, intentemos nuevamente colocar el nombre lo más diciente o lo más específico posible. En nuestro caso, no pasa eso, tenemos un solo tipo de sanitario y no pasa nada. Luego, vamos a seleccionar los objetos que van a formar parte de este bloque. Ojo, a veces cuando hacemos este proceso de línea por línea, es muy común que alguna se nos pase. Es siempre bastante común que alguna se nos pase. Para que eso no ocurra, hagamos una ventana de selección y que nadie nos quede por fuera. Al tener todo seleccionado, ¿quién dijo, profe? Yo, profe, una pregunta. Paula, Es que a mí no me sale ese bloque, me aparece la línea así. ¿Cómo Porque, así línea? o sea, me aparece como una figura así rayada y no me aparece el bloque para seleccionar. ¿Me hago entender? No, todavía no, Paula. O sea, Pero no me aparece el en esta rectángulo. pantalla que yo estoy mostrando Sí, ahorita. o sea, cuando yo selecciono, no me aparece el rectángulo como a ti, sino como una figura rara. O sea, cualquier cosa que yo raye así. Paula, tienes que hacerle clic, soltar el clic
y arrastrar el mouse y ahí te forma el rectángulo. Y después Ah, tú presionar dices el clic modo de en selección. final. Había entendido. Eso. El modo de selección. Ah, Ok. el mouse sostenido no. Sí, es correcto. A lo mejor es porque la selección estás dejando el clic sostenido, como decía Windy. Si el clic lo dejas sostenido, la forma es toda así, como si fuera deforme, como me dijeron una vez en el turno en la mañana. ¿Listo? Te queda deforme. Si queremos que nos salga a modo de ventana, primero hacemos un clic en una esquina, abrimos la selección y luego clic en otra esquina para cerrar. ¿Vale? Ya pude, gracias, profe. Excelente. Entonces, yo voy a repetir mi proceso de los bloques. Esto va a ser sanitario. Seleccionamos los objetos, que no nos quede nada por fuera. Enter. Una vez que le digo Enter, observo la vista miniatura que me aparece a un ladito, en fondo negro. La vista miniatura del bloque. Ahora lo que nos queda asignar es el punto de inserción por donde se va a ubicar el bloque una vez que se esté dentro del proyecto. Aquí nosotros podemos dar a la opción de Pick Point y luego indicar un punto por donde se va a insertar ese bloque. Lo más recomendable en este caso es que, por ejemplo, en una pieza sanitaria, sea un sanitario o un lavamanos, estas piezas siempre, por lo menos hasta ahorita yo lo he visto así, siempre van pegadas o van adosadas a un muro. Es decir, esta línea coincide con la línea del muro o la línea de la pared. Entonces, en este caso, yo consideraría conveniente utilizar algún punto de aquí, de esta parte de la pieza, para que cuando nosotros vayamos a insertar ese sanitario en el baño, sea fácilmente relacionable con la pared o el muro donde va a ir. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que va a ser por aquí en este punto, o podría ser en una esquinita o en la otra opuesta. No hace falta. Es lo más recomendable. Eso no quiere decir que yo no pueda utilizar un punto en el medio, ni un punto por aquí arriba, ni un punto por aquí lejos de donde estoy trabajando. ¿Ok? Pero si utilizamos otro punto por aparte, es más probable que me sea complicado ubicarlo en su sitio y luego tenga que utilizar otros comandos más para llevarlo al lugar exacto. Entonces, coloco aquí un punto de referencia. Perdón, automáticamente el programa escribe cuál es esa coordenada. ¿Listo? No importa aquí el valor que sea. Ahí no hay problema por eso. Una vez que ya hemos configurado esas tres informaciones, verificamos que estemos siempre, en nuestro caso, trabajando en unidades de milímetros. El que quiera colocar alguna descripción lo puede hacer, no es obligatorio. Una vez que le decimos OK, la figura va a aparecer como si estuviera pestañeando y ya ahí quedó conformada en un bloque. Listo, ya pestañó. Si yo selecciono esto, me aparece ahora sí agrupado como un bloque y el punto de inserción va a ser este. Esto quiere decir que cuando yo le dé insertar el bloque, el cursor se va a posicionar aquí y luego yo lo voy a ubicar en el lugar que a mí más me corresponde. Yo voy a hacer de pronto, a propósito, dos lineecitas acá, como si fuera un muro, de pronto. Y le voy a colocar un espesor por acá de 0.30. ¿Listo? Aquí. Perfecto. Y resulta que ese bloque lo voy a ubicar específicamente en el punto medio de este segmento. Ya te doy la palabra, Dani. Entonces, desplegamos el listado ahora para insertar bloques y aquí debería estar entonces el que acabo de crear, el bloque que se llama sanitario. Un clic sobre él, observemos dónde se posiciona el cursor y ahora lo que tengo es que ubicarlo en el lugar correspondiente y ahí quedó. Este bloque lo podemos mover, lo podemos copiar, lo podemos rotar, le podemos hacer un mirror o simetría, podemos hacerle un escalado. Son los únicos comandos que podemos trabajar. O podemos explotarlo o desagruparlo, pero en ese momento ese elemento dejará de ser un bloque. ¿Listo? Ese ya no tiene las características de bloque y quedará como las líneas iniciales que hice anteriormente. Dani, adelante, tienes la palabra.
Profe, una pregunta. En esta parte podemos, en el editor, si traemos un dibujo en pulgadas, en ese mismo editor lo podemos modificar a milímetros, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, no sé si fue este del caso que nos comenta. Primero, Sí. verificar las unidades. Aparece aquí sin unidades. Yo le voy a colocar milímetros, le voy a quitar el architectural y lo voy a poner con decimales. Ok. Y ahora sí, voy a medir este carro de principio a fin. Dice que mide 5.093 metros de largo. Es decir, es algo astronómicamente gigante. A lo mejor esto lo hayan hecho en milímetros y por eso el resultado nos esté dando tan grande. Estoy casi seguro que este dibujo quedó completamente fuera de escala al momento de ser dibujado. Entonces, esto va a tocar achicarlo y ponerlo más o menos en lo que mide un Volkswagen tipo escarabajo. Porque si 450 nosotros, más o menos. ajá, porque nosotros nos traemos esto y si de pronto lo copiamos aquí, ¿ok? Mire lo grande que está. En comparación con el sanitario que está aquí. Entonces, nos toca primero verificar cuál es el tamaño que tiene para entonces ahora sí llevárnoslos allá al tamaño correcto. ¿Cuánto es más o menos que puede medir este carrito? 450. 450. Yo creo que un poquito menos, porque estos siempre suelen ser pequeñitos. Pongámosles así, 450. ¿Listo? Con el comando de la escala, selecciono, Enter, un punto de referencia, cualquiera, pero ahora puedo decir que voy a escalar en base a una referencia de medida. Aquí abajito, en la línea de comando, dice referencia. Hago un clic en referencia y ahora le digo al programa, de aquí hasta aquí, quiero que mida, ¿cuánto tiene que medir, Dani? 450. 4.5, Enter. Ahora sí, fíjense lo chiquitico que quedó. Me acerco. Qué bien. Ahora verifico cuánto me quedó más o menos. ¿Ok? Los 4.50 que me había dicho Dan. ¿Listo? Vamos a explotar esto para no traer ningún bloque. Perfecto. Y voy a copiar. Ahora sí, pego acá. Y ahora sí tiene la proporción del carrito en función a las unidades que estoy manejando. ¿Vale? Ahora sí tiene mayor apreciación visual un elemento con el otro. ¿Listo? Ahí Gracias, tenemos profe. entonces. Camilo, ¿tienes la manito levantada? Coméntanos rápidamente, porfa. Profe, no era para preguntar el tema de desagrupar el bloque, que es que no me quedó claro. ¿El qué? Perdóname. Desagrupar el bloque. Para desagruparlo aquí solamente. En el comando de explode o desagrupar. Esto es un bloque. De hecho, estos dos son los mismos bloques. Es decir, uno es la imagen del otro. Pero si yo exploto o desagrupo uno, cualquiera que sea, ¿listo? Esto ya dejó de ser un bloque y se volvió a convertir en la misma figura que era al inicio. Puras lineecitas independientes unas de otras. Entonces, con esta herramienta se explota o se desagrupa un elemento, pero ya después que hago ese proceso, no puedo volver atrás a menos que le dé deshacer al programa. Es lo único. Ok. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto rápidamente. Yo voy a copiar varias veces como si estuviera haciendo el ejemplo de lo que hicimos hace ratico con lo de las habitaciones del hospital, ¿vale? Hicimos la copia. Todas las piezas son exactamente iguales. Imaginemos que hay que hacerle un cambio a esta pieza sanitaria. Entonces, simplemente vamos a editar el bloque. Formas de entrar al modo de edición tenemos dos. La primera y más sencilla, creería yo, doble clic sobre el bloque. Cuando hacemos doble clic, se nos presenta esta ventana para la edición del bloque. Verificamos que en efecto sea este el que voy a editar. Y le digo OK. Ahora entro en la pantalla gris
y estoy, vamos a quitarle un segundito, estoy en el modo de edición del bloque. Es decir, por un momento me metí solamente a la figura para hacerle un cambio. Por este instante, todo lo que ocurre en el proyecto desaparece, porque estoy solamente en esta pieza y me estoy enfocando en esto que está acá. Imaginemos que el cambio es que, vamos a borrar unas líneas pegadas que hay por aquí, que a este tanque hay que redondearle las punticas, es decir, hay que ponerle las curvaturas del empalme. Entonces, primero yo voy a unirlo todo esto con el comando join. Listo, y ya, me quedó unido. Ahora voy a utilizar la herramienta del empalme o el fillet. Prendo la herramienta y digo que necesito un radio de 0.05. Voy a ponerlo un poquito exagerado. ¿Listo? Verificamos el radio, modificamos el radio, recordando la información, el proceso, 0.05, Enter. Ahora sí, vamos a hacerlo de una vez a la polilínea completa, todo tiene el mismo radio. Perfecto. Este es el cambio que necesito hacer. Si ya no hay nada más que hacerle a esta pieza, vamos nuevamente a la pestaña Editor de bloque, cerramos el editor de bloques y él nos va a preguntar, ¿queremos guardar cambios? Nosotros decimos sí o no. Cerramos acá. Pregunta, ¿quieres guardar los cambios? Si le digo que sí, nos conserva la curva. Si le decimos ignorar los cambios, no ha pasado nada. Yo, a propósito, voy a guardar los cambios y observemos ahora sí, a todos los sanitarios les hizo este mismo efecto. Entonces, ya tenemos acá cómo empezar a trabajar con bloques en AutoCAD. Otra forma de modificarlo u otro camino, directamente al botoncito de editar bloques. Se despliega el mismo listado, ubico el bloque que voy a editar y le digo OK. Vuelvo a entrar en el modo de edición de bloque. Imaginemos que ahora el cambio es que el cliente me está pidiendo que le coloque un tapete por aquí. Un tapete pequeñito porque la gente cuando está sentada tiene que poner los pies sobre este tapete. Entonces, vamos a hacer este tapete. Empecemos a borrar estas líneas que forman parte y hagamos un poquito más. Pongámosle un pequeño sombreado o achurado aquí. Listo, vamos a ponerle esto. Y vamos a decir que va a tener, imaginemos que es esta textura. ¿Ok? Modifiquemos todo eso. Pongámoslo más pequeñito. Ok, todavía no se ve muy bien. Vamos a utilizar de pronto otra textura. A ver si se puede ver más claramente. Ahí empieza a agarrar cambio. Listo, vamos a ponerlo con un ángulo pequeño de inclinación. Ok, listo. Vamos a decir que ese es el cambio que quiere el cliente, una pequeña alfombrita, un pequeño tapete para los pies, para cuando la gente esté sentada. Primeramente cerramos el achurado y ahora cerramos el editor del bloque, guardamos los cambios y automáticamente en todas las piezas hizo el efecto. Entonces, ahora sí, cuando yo les diga a Dani y a Norma, vamos a modificar esta cama que ya no mide 2 por 1, sino que mide 2.2 por 1.05, en todas las 100 camas del proyecto ya sabemos cómo al modificar una, automáticamente todas va a empezar a surtir ese efecto. Entonces es una manera bastante rápida, práctica y ágil de manejar elementos que se repiten varias veces en AutoCAD. Entonces nosotros, según lo que hasta ahorita ya tenemos, todos los elementos que se van a repetir o que consideramos se repiten en serie en nuestro ejercicio, debemos empezar a conformarlo en bloques. Es decir, las ventanas, las puertas, las mesas, las sillas, los sofás, ¿qué otro elemento? El sanitario, el lavamanos, las camas. Creo que es lo único que tenemos hasta ahorita realizado. ¿Vale? Profe, Steven, ¿sí? una pregunta. Sí, señor. Yo veo que en la planta hay
tres tamaños de ventanas. Ujú. Cada ventana debe ir en un bloque por aparte. Exactamente. Porque todas las ventanas no son las mismas. Solamente tienen el mismo ancho estas que están aquí. La ventanita de lo que son los baños y la ventanita de la cocina, que creo que estas tres deben medir, creo que son 50, si la mente no me falla. Creo que es por ahí más o menos. ¿Ok? Por aparte, las tres ventanas de las habitaciones tienen el mismo tamaño. Es decir, ya van dos tipos. Y veo que en la sala tenemos otro tipo de ventana. Hay tres tipos. Ojo, en este caso, esto completo es una ventana y esto completo es otra ventana. Entonces, una solamente es la que configuro como un bloque y esta lo que hago es copiarla al otro lado. Lo mismo pasa con las ventanas de las habitaciones. Configuro una sola como bloque y las demás son simplemente copias. Lo mismo con las puertas, lo mismo con las sillas, lo mismo con el sanitario, con todas las demás piezas. Algo importante, y menos mal que no se me pasó en decirlo, algo importante cuando estamos trabajando con bloques. Nosotros debemos cumplir con dos condiciones importantes al momento de construir o de conformar un bloque. Condición número 1, vamos a escribirlo por acá porque no quiero que se nos vaya a olvidar. Tenemos dos condiciones para crear un bloque. La primera condición es que los elementos estén en capa 0. Esa es la primera condición. Todos los elementos deben estar en capa 0. Y la segunda condición es que la capa activa sea la capa 0 también. Esas son las dos condiciones súper importantes que no se nos pueden olvidar al momento de crear un bloque. Primero, que los elementos estén en capa 0 y segundo, que la capa activa sea la capa 0. Si nosotros no cumplimos estas dos condiciones, nuestro bloque va a tener información mezclada o vinculada. Y cuando vayamos a imprimir, el resultado de la impresión no va a ser el correcto, porque entonces va a tener mezclada de pronto información de la capa de pared, si lo hice en la pared, o la información de achurados de piso, si lo hice en capas de piso. Entonces, súper, súper importante que los elementos, aquí me faltó la S en elementos, perdónenme, que los elementos que vayan a ser conformados como bloque estén en capa 0 y segundo, que la capa activa sea la capa 0. ¿Qué quiero decir con esto? Borro por acá y vamos a decir que estos elementos, que de hecho no quedaron bien construidos, no me acuerdo quién lo hizo, porque quedaron pequeños, ¿listo? Esto lo voy a conformar en bloque. A propósito, me voy a colocar en la capa que se llama puertas, ¿ok? Entonces, toco este elemento y observo que estos se encuentran en la capa de mobiliario. Además, la capa activa que tengo en este momento es la capa de puertas. Entonces, primera condición. Primera condición. Ahora sí. Primera condición, que los elementos estén en capa 0. Entonces, selecciono todos los elementos, despliego el listado de las capas y toco el nombre de la capa 0. Perfecto. Ya cumplí la primera condición. Segunda condición, que la capa activa sea la capa 0. En este caso, la capa activa es la de puertas. Vamos a desplegar el listado y nos vamos a la capa 0. En este momento ya hemos cumplido las dos condiciones. Ahora sí podemos crear el bloque. Si por alguna casualidad nosotros no hubiésemos hecho ese proceso, veamos qué es lo que ocurre. Hasta ahora, esto está en la capa de mobiliario, la capa activa se llama puerta. A propósito, yo voy a hacer lo siguiente.
Imaginemos que esto yo lo construí en la capa de muros de 15 centímetros. ¿Listo? Simplemente lo dibujé ahí y luego, después que lo conformo en bloque, se me ocurrió meterlo en su capa correspondiente. Entonces, observemos el elemento o los elementos están en capa 15 centímetros y la capa activa se llama puertas. Vamos a crear el bloque, le colocamos un nombre, yo le voy a poner de pronto comedor, selecciono los objetos, Enter, coloco un punto de referencia para insertar el bloque, puede ser en esta esquina, puede ser en el centro. Aquí es indistinto porque normalmente este tipo de pieza nosotros no la pegamos de pronto a la pared con la silla, sino que lo ubicamos en el centro de un espacio. A lo mejor ahorita nos puede convenir utilizar algún punto medio. Eso siempre queda a discreción del dibujante. Coloco un punto de referencia, verifico que sean milímetros, puedo colocar alguna descripción que no es obligatoria. Ok, perfecto. Pestañó, ya quedó conformado como un bloque. Toco por acá por si acaso y veo que está agrupado, veo en el listado y ese bloque me aparece por aquí, comedor. Perfecto. Como esto está en otra capa, yo lo voy, entre comillas, a llevar a su capa correspondiente. Yo sé que eso no va en puertas, esto debería ir en mobiliario. Observemos qué es lo que pasa. Cambió de color ese elemento. No, profe, no cambió. No. Tuvo que haber quedado con este tono magenta. Cambió. Este bloque, digámoslo así, es como si se hubiera quedado atrapado en el tiempo y quedó atrapado en el tiempo de la pared de los 15 centímetros. Este bloque tiene mezcladas esas dos capas, capas de puertas y capa de pared de 15 centímetros. Por mucho que nosotros le demos y le demos a esta capa hasta que se nos canse el dedo, este bloque no va a cambiar de lugar. Es decir, cuando vayamos a imprimir, este comedor me va a salir con las líneas gruesas que tiene el muro de 15 centímetros. Y cuando yo vea eso en la impresión, voy a hacer incorrecto y voy a colocar una cara triste porque eso no está bien dentro de un dibujo. Entonces, para que eso no nos ocurra, los elementos deben cumplir esas dos condiciones. Primero, que la capa activa sea la capa 0 y que los elementos también estén en la capa 0. Si este bloque a mí me da por llevarlo a un documento nuevo, por ejemplo, él me va a arrastrar todas las capas con que fue creado. La capa de puertas, la capa de muros y de paso me puso la otra capa de mobiliario. Es decir, tiene 3 capas atoradas este mismo elemento. Entonces, como yo no puedo sobresaturar un archivo, debo primero limpiar el bloque que tengo para poder ser manipulado. Por mucho que yo quiera irme al manejador de capas y necesite borrar estas, porque así no se llaman las capas, lo más seguro es que no lo vaya a poder hacer, porque tengo elementos que están relacionados indirectamente con este bloque. Entonces, son cosas que no podemos realizar. Necesitamos que cada bloque quede construido de manera correcta. Si de pronto, por alguna casualidad, esto les llegó a pasar a alguno de ustedes, como por ejemplo, no recuerdo cuál de las compañeras, porque sí fue una chica, que tenía este dibujo, yo hice a propósito el siguiente ejercicio. Seleccioné todo y todo me lo llevé a la capa 0. Aquí me di cuenta que las ventanas y las puertas quedaron hechas en otra capa que no fue la capa 0. Y aunque en el plano se veían bien, cuando yo hago ese proceso de cambiar de posición o cambiar de capas, estas no les surte efecto. Quiere decir que no están 100% bien construidas. Si por alguna casualidad eso nos pasó, podemos mejorarlo bajo una forma. Editamos el bloque. Doble clic para entrar en el modo de edición. Un segundito por acá.
¿Ok? Le decimos que vamos a modificar ese comedor. Y ahora sí, en el modo de edición, intentamos que todo esto quede en la capa 0. ¿Listo? Si veo que tengo la capa 0 aquí arriba prendida, ya, cumplí las dos condiciones. Guardo los cambios y ahora sí, cuando este bloque yo lo vaya a cambiar de posición para otra capa, ese ahora sí va a agarrar las características de ese bloque, de esa capa, perdónenme. Entonces, siempre muy atentos a la forma en cómo estamos conformando los bloques en AutoCAD. Entonces, ahora cada quien dentro de sus proyectos, por lo menos eso hay que tenerlo listo para el día de mañana, todos los elementos deben estar conformados como un bloque. Las sillas, los sofás, las mesas, las puertas, las ventanas, las camitas, las mesitas de noche, el sanitario, el lavamanos, todos los elementos, ¿vale? Lo que hasta ahorita hemos hecho de manera disgregada, cada elemento debe ser conformado como un bloque. Norma, tienes la mano levantada, coméntanos. Profe, eso quiere decir que tenemos que coger el elemento y llevarlo a la capa 0 para hacer el cambio, ¿cierto? Y después volverlo a llevar a donde tengo que... Y luego ahora sí lo pueden colocar en su lugar correspondiente. Gracias, profe. Con mucho gusto, Norma. Por ejemplo, en estos casos que los bloques, estoy casi seguro que quedaron conformados en la capa directamente de ventanas. Aunque a lo mejor visualmente estaban bien, pero si a mí me da la locura y los quiero poner en la capa de muros, no los voy a poder hacer. Observen que ellos quedaron atorados o quedaron atrapados en la capa de ventanas. Por mucho que yo quiera cambiarles a cualquier otra capa, no los va a poder hacer porque necesitamos primero modificar ese para que ahora sí el efecto pueda surtir dentro de todo el trabajo, ¿vale? Hasta ahorita, dudas, preguntas, comentarios acerca de los bloques. No, ¿Cómo parece vamos que hasta no. ahorita? Súper bien. Diego, Sí. tienes la manito levantada, cuéntanos. Profe, pues yo haciendo el ejercicio que su merced acaba de hacer de seleccionar todo el plano, y pues a mí me pasó lo mismo, porque yo creé los bloques de una vez con el color de cada bloque. Pero la pregunta mía es, bueno, ¿qué Como dice tiene que Verónica. ver que digamos de una vez el bloque conformado en su bloque correspondiente, si yo no lo voy a volver a editar? Eso no lo sabemos de pronto. Porque dígame si tienes un jefe que es fastidioso como yo y dice, a ver, Diego, quiero ver un momentico tu archivo, a ver si de verdad quedó bien. ¿Listo? Lo importante, Diego, de hacerlo todo en la capa 0 y que el bloque, en el momento de haberlo construido, también esté en capa 0, es que cuando tú vayas a utilizar este mismo bloque en otro proyecto, él no te vaya a arrastrar capas residuales. Entonces, Ok. imaginemos que esta primera ventana tiene atrapada dos capas, ventana y pared, pongamos el caso. Que esta puerta tiene atorada dos capas, puerta y achurados de piso. Pongamos que esta otra ventana tiene atorado la capa de ventana y rotulación. Entonces ya tenemos ahorita 5 capas que cuando tú vas a llevarte esos elementos a un documento nuevo, él se va a arrastrar esas mismas capas. Entonces tu proyecto actual se va ahora sí a sobresaturar de capas innecesarias. Tú vas a empezar a ver en qué momento salió esta capa de rotulación, en qué momento salió esta capa de achurado, si yo no creé nada de eso. Y es porque el bloque tiene mezclada esa información y tenemos que limpiarlo necesariamente. Profe, o sea que en este caso me toca editar bloque por bloque en Es la capa correcto. 0 y volver a darle su correspondiente color de la capa que le toque. Exacto. Es decir, como por ejemplo ahorita. Por ejemplo, a ti te está pasando algo como esto, ¿cierto? La puerta, por mucho que yo la quiera colocar en otra capa, ella se sigue viendo azul como la de la puerta. Nuevamente, para editarlo, doble clic sobre el bloque, decimos OK para entrar en el modo de edición y simplemente en esta pantalla gris, que es el modo de edición, seleccionamos y llevamos todos los elementos a la capa 0.
Están todos ahora sí en capa 0. Cierro el editor del bloque y le digo guardar cambios. Ahora sí. Si esta puerta yo la llevo a la capa de rótulo, ella tiene las características de rótulo. O si yo la llevo a la capa de achurados, esta va a tener las características de la capa de achurado. O si la llevo a su lugar correspondiente, que son puertas, ahora sí va a tener completamente las características de la capa de puertas. Es como por tener la libertad uno de poder cambiar la capa en un dado caso. Y que cuando tú vayas a compartir este bloque con otro proyecto, él no te arrastre capas residuales. Profe, muchas gracias. Porque es muy importante eso para que no empiecen a tener información que pueda ser basura dentro de un archivo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta este momento? Profe, una pregunta es que cuando yo lo selecciono así lo pongo en la capa 0 y no me aparece así en blanquito, porque Tienes que ver si la capa 0 tiene color blanco. Por ejemplo, en mi caso, la capa pero 0 tiene que tiene estar, color blanco. pero tengo que prender el bombichito o algo así, no solamente Sí, claro. seleccionarlo. Sí. Los bombillos de las capas tienen que estar. Si está apagado, obviamente no van a poder ver el elemento. Ok. Ujú, exacto. Elkin tiene las manitos levantadas, cuéntame. Sí, profe, no sé si me perdí esa partecita, ya que A ver. venía en camino, pero quería preguntarle, bueno, yo adelanté ese plano, Ujú, y pues como el compañero lo hice todo en una sola capa. ujú. Entonces, ¿yo puedo seleccionar lo que quiero pasar a otras capas desde ahí o ya tengo que volver a empezar de cero por capa? Pero ¿te refieres a qué cosa específicamente, Elkin? Las ventanas, las puertas, el Es mobiliario. decir, hasta ahorita todo tu documento está así en blanco, ¿cierto? Es lo que estoy Exactamente, entendiendo. sí, señor. ¿Ok? Yo le Y di ahora, color, ajá, pero está en una sola capa, profe. es decir, lo que hiciste fue esto que está acá. Exactamente, sí, Solo señor. le cambiaste el color, pero esto sigue estando en capa 0. Exacto, Entonces, sí, señor. lo primero que les toca hacer, y no sé si hay alguna otra persona que creo que sí, hizo el mismo trabajo. Es decir, lo que hicimos fue cambiar de color, pero obviamente no eran una capa. ¿Ok? Si eso es así, primero seleccionen todo y dentro de los colores, ajustenlo a donde diga by layer o por capa. Si por casualidad los grosores tiene alguna información diferente, muévanlo también a donde dice by layer o por capa. Y si por casualidad los tipos de línea tienen otro diferente, muévanlo también a by layer o por capa. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los elementos que ustedes vayan a modificar, sus propiedades van a venir enlazadas por lo que aparezca en la capa. Si la capa dice que es color rojo, esto se verá rojo. Si la capa dice que es amarillo, esto se verá amarillo. Si por alguna casualidad esto, ustedes le colocan un color arbitrario, morado de pronto, aunque esto esté en la capa de muros de 15 centímetros y la capa sea amarilla, el color va a salir el que aparece acá. El color 94, 103, 175. Entonces, este color debe estar en la opción by layer o por capa para que todo lo que se visualice aquí venga relacionado directamente por la capa. Eduardo, tienes la manito levantada, cuéntanos. Profe, sí, una pregunta. Es que veo que los muros están achurados, pero es que también iban en sólido. Pero bueno, la pregunta es, ¿los muros de 30 llevan un achurado diferente a los muros de 15? No, es el ¿O mismo. debo achurar todo? Ah, ok. ¿En sólido o en achurado? En O yo sólido, quiera. color sólido, y el color va a venir Ah, ok. dependiendo a la configuración de la capa correspondiente. Recordemos que hay una capa Ok. para achurados de muro Se llama achurado. y tiene un color específico. Entonces, cuando ustedes creen señor. ese sombreado, ¿listo? Con un color sólido, que sea esto, no importa que le salga negro, ¿listo? Literalmente no importa. Lo importante es que una vez que estos estén creados, yo los pueda mover a la capa donde deberían estar, que son achurados de muro. Automáticamente el color se asocia con la capa enseguida. Perfecto. Listo, Bien. De profe. todas no formas, entendí eso lo haremos el día de mañana. Eso toca hacerlo el día de mañana.
¿Cómo guardamos el archivo, profe? ¿Cuál archivo? Este archivo que vamos a hacer de los bloques y de la casa ya terminada, Ese ¿cómo va lo a ser con guardamos? el de mañana. Porque hemos dicho que, por Ah, ejemplo, no lo hacemos hoy. no, para esta semana no tenemos elementos para cargar a la plataforma, pero eso no quiere decir que no tenemos que practicar, ¿listo? Porque la práctica sigue, lo único es que no tenemos el compromiso de cargarlos, porque mañana tenemos el examen y el día viernes, con el favor de Dios que nos rinda muy bien el tiempo, tenemos una pequeña actividad práctica dentro de cada quien en su computador, en las demás piezas que van a venir poquito a poco. ¿Listo? Profe, yo estoy haciendo el ejercicio de cambiar el bloque de las puertas a la capa 0 y pues hasta el proceso donde dice editar el bloque me permite, pero cuando le voy a cambiar el color, a mandarlo a la capa 0, no me pasa nada, no sé qué estoy haciendo mal. Verifica siempre, José, que la capa que tenga activa sea la 0, ¿sí? Y que además las propiedades que tenemos acá, color, grosor y tipo de línea, también sean por capas. Es decir, que aparezca by layer o por capa. Porque también puede ahí estar el error. O sea, si ya en el otro lado está, digamos, parametrizado como quedó el bloque de la puerta en color azul y todo ese tema, no me va a dejar cambiar. O sea que me toca repetir la puerta. No, lo que le dije ahorita a Diego, si ya tienes el bloque construido, perdón, pero el bloque ya en algún momento tú lo hiciste en una capa correspondiente, tú lo hiciste, como esto es la puerta, yo lo voy a hacer aquí, no me importa porque al final se va a ver como puerta, ¿ok? Pero ¿qué es lo que le decía? Si yo de pronto, a mí se me da por cambiar de capa este elemento, las características no las voy a poder observar. Es decir, esta puerta me quedó atrapada con las características de puerta. Así las tengo. Así. Entonces, necesito editar este bloque. Doble clic aquí. OK para confirmar. Seleccionamos todo. Llevamos todos los elementos a capa 0 porque estamos en el editor de los bloques. Verificamos una vez más, por si acaso, que el color sea by layer por capa, que el grosor sea by layer o por capa y que el tipo de línea sea by layer o por capa. Una vez que hice eso, cierro el editor de bloque en la pestaña que le corresponde, guardamos cambios y automáticamente en todas las puertas conformadas de esa manera se les hizo el cambio. Entonces ahora sí, si a mí se me antoja meterlas en Porche, tienen las características de Porche. Si se me antoja ponerlas en la capa de achurado, tienen la característica de achurado. Ok. Ya no me quedan atrapadas en esa otra información. ¿Vale? Bien, pues a ver. Bien. Excelente. Sigamos entonces nuestro punto. Vamos a utilizar solamente unos 5 minutos, aunque sea para dar la introducción de lo que sería el espacio papel de AutoCAD. Para el espacio papel de AutoCAD, como obviamente no lo vamos a poder ver todo hoy, nos toca ver la introducción hoy y desarrollar el tema en la primera jornada de mañana, yo les voy a pedir con un gran favor, que por favor nos leamos esta noche o mañana en algún ratico que puedan, antes de la clase, la guía de estudio que corresponde al espacio papel de AutoCAD. Es la guía número 7, para que ya vengamos con esa mente mucho más preparada al tema que vamos a trabajar. AutoCAD cuenta con 2 espacios de trabajo. Este primer espacio de trabajo, que es la pantalla negra de AutoCAD. Esto que parece que no tiene límites, pero, ¿y esta circunferencia dónde salió? Y resulta que al momento de yo presentar un proyecto, yo debo delimitarlo. Y debo, además de delimitarlo, colocarle una escala gráfica, en nuestro caso una escala de reducción, para que aquello que a lo mejor en la realidad mida 12 metros, 15 metros, 20 metros, 50 metros, yo lo pueda presentar en una hoja tipo carta, en una hoja doble carta, en un plano pliego, medio pliego, en un formato A3, en un formato A5,
en un formato A0. Es decir, empezar a hacer manejable esta información que hasta ahorita está muy extensa y sin ningún tipo de restricción. Entonces decíamos que AutoCAD cuenta con dos espacios de trabajo. Cuenta con el espacio modelo y podemos observar acá la pestañita en la parte inferior izquierda que estoy en la pestaña del modelo. Y además, en esta parte casi central, el programa me dice que estamos en el espacio modelo de AutoCAD. El siguiente espacio de trabajo lo encontramos en las pestañas que están acá. En la versión en inglés aparecen como los layouts, layout 1 y 2, que siempre se abren por defecto. En las versiones en español aparecen como presentación 1 y presentación 2. Al hacer clic en estas presentaciones o en estos layouts, vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando hacemos esto, ahora nos trasladamos a una hoja blanca, donde ahora sí puedo empezar a ver que el proyecto tiene un límite. Aquí veo, por ejemplo, una hoja blanca, veo que tiene unas líneas segmentadas y el proyecto se me ve de fondo. Cuando estamos en este espacio papel, primero estamos en algunas de las presentaciones o pestañas de los layouts. Segundo, en la parte inferior central nos indica que estamos también en el espacio papel o en el paper space. Y tercero, tengo una pestaña adicional que se llama layout o presentación que ofrece funciones exclusivamente de este tipo de espacio. Entonces, cuando yo hago un clic por acá, encuentro unas herramientas que solamente las puedo utilizar aquí. Cuando yo vuelvo al espacio modelo, es decir, hago clic en la pestaña Model o Modelo, estoy en la pantalla negra, observemos que la pestaña arriba desapareció y que hasta ahorita ya desapareció en la parte inferior central la palabra paper o la palabra papel y vuelvo nuevamente a la palabra modelo. Estoy ahora aquí nuevamente en el espacio modelo de AutoCAD. Entonces, vamos a hacer una pequeña descripción rápida, 1 minuto más, y con eso vamos cerrando nuestra sesión de hoy. El espacio papel de AutoCAD, el espacio papel de AutoCAD tiene unas, perdónenme un segundito. Ok, ampliemos esto. Tiene unos elementos bastante sencillos, pero que es importante que sepamos cómo se llaman, ¿vale? Para que estemos siempre al tanto de toda la terminología que cada vez hablamos. Tenemos de primer momento la hoja blanca, señalada aquí con la letra A. Tenemos primeramente la hoja blanca. Esta hoja es la que nosotros vamos a configurar. Si va a ser tamaño carta, tamaño oficio, tamaño tabloide, tamaño A1, tamaño A2, tamaño A3, tamaño pliego, medio pliego, cuarto de pliego, cualquier tamaño que ustedes requieran para imprimir. Tenemos de segundo, identificado con la letra B, una pequeña línea de trazos cortos que es el margen de impresión. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que esté por dentro de este margen de impresión es lo que va a salir al momento de que yo observe un plano. Todo lo que esté por fuera, es decir, si por alguna casualidad hay una línea que está así o así, de esta línea solamente se va a imprimir este pedacito y este pedacito. Todo lo demás no va a salir en la impresión porque está fuera de los márgenes de dicha impresión. Tengo como siguiente elemento, como la letra C, el viewport o ventana gráfica. Es esta línea que está acá y que me muestra de pronto por aquí que tengo el proyecto y que por aquí tengo la pieza sanitaria y que por aquí tengo el lavamanos. Esta ventana gráfica es solamente el elemento que nos relaciona la hoja blanca con lo que está pasando en el modelo. Y por último, identificado con la letra D, tenemos propiamente el dibujo. Entonces,
vamos a ir de pronto ya casi cerrando nuestra sesión de hoy, diciendo que cuando estamos en el espacio papel, obligatoriamente necesitamos este elemento, la ventana gráfica o el viewport. Si no tenemos esa ventana gráfica, no podemos observar nada de lo que haya en el espacio modelo. No quiere decir que yo borré el modelo, porque mi proyecto sigue estando acá. Solo que no hay ningún elemento que lo muestre. Es como si nosotros hiciéramos un hueco en una pared o en un muro. Ese hueco me permite observar lo que pasa del otro lado de la habitación. Si yo no tengo ese hueco, sé que pasa algo, pero no lo voy a poder observar. Lo mismo pasa con la ventana gráfica. Bien, entonces para el día de mañana vamos nosotros a modificar esta hoja porque literalmente no sabemos qué características tiene. Y vamos a insertar también unas ventanas gráficas o layouts para empezar a ir armando nuestros planos. Entonces lo haremos el día de mañana. Mañana mismo ajustaremos la escala gráfica de un plano, es decir, le colocaremos que se vaya a imprimir en escala 1:50, 1:20, 1:30, 1:200, 1:250. ¿Listo? Y luego, cuando tenemos todo listo, imprimiremos un plano en formato PDF. Entonces, por ahorita vamos a hacer una pequeña pausa con respecto al contenido y vamos a continuar, mejor dicho, en la sesión de mañana. Utilizaremos los primeros minutos de mañana, terminaremos de ver el espacio papel de AutoCAD para que estemos fresquecitos en cómo imprimir en PDF y luego pasamos a realizar nuestra actividad tipo examen, ¿vale? Ojo, como hemos dicho, ya hemos visto capas. ¿Qué quiere decir? De aquí en adelante, todo lo que hagamos tiene que llevar capas. Ningún elemento me puede quedar ni en capa 0, ni en una capa equivocada. Segundo, todo aquello que sea requerido como bloque, todo tiene que ser convertido en bloque. Ahora, cuando terminemos de ver mañana el espacio papel, cuando carguemos los ejercicios en la plataforma, cada archivo de AutoCAD debe ir acompañado con su respectivo plano PDF. Es decir, yo tengo que ver el editable y tengo que ver también el PDF que ustedes van a imprimir de cada ejercicio, ¿vale? Tengamos en cuenta eso porque en la medida en que vayamos viendo más cosas, vamos incorporando más elementos a nuestras entregas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? ¿Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes? Diego, la manito levantada la tienes. Cuéntanos. Profe, la única forma de yo comprobar que los layers me quedaron bien es cuando hago la selección y todo se pone blanco en la capa 0, ¿sí? Es decir, que todo te quedó almacenado correctamente. Exacto, sí, señor. Sí, es decir, tú lo puedes mover de una capa a otra y los elementos tienen que verse con la nueva característica que ustedes están moviendo. Sí, es que ya lo hice y ya ahora sí se ponen en el color según la capa que me Excelente, coloque. entonces ahí ya quedó bien hecho. Gracias, profe. Excelente. ¿Alguien más de pronto hasta ahorita? ¿Algún comentario? Norma, cuéntame rápido. Todas las ventanas y las puertas deben de ir en una sola capa o puede ser ventanas en un lado y puertas Dependiendo cómo aparezca el listado en la guía de ejercicio número 3. En la guía de ejercicio número 3 les aparece todo el listado que hasta ahorita vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Si hay una capa para puertas y otra capa para ventanas, quiere decir que cada una va en un lugar correspondiente. Profe, ¿13 o 3? 3. 3, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario hasta ahorita para cerrar nuestra sesión de hoy? Profe, yo lo de que el plano tiene que ir también en PDF, no. Eso es a partir de mañana, Pedro. Ah, ya. Ah, gracias. Todavía no hemos entrado, tranquilo. Profe. Ya vamos a entrar ahí mañana. ¿Listo? Gracias. ¿Alguien dijo, profe, por ahí, rapidito? Profe. Heimi, adelante, perdón, es que no te vi la Profe, mano. una pregunta. Dime. Me molestó la internet. Y entré y estaba escuchando que no, que había imprimir, que había que imprimir y eso. Entonces, ¿hay que imprimir algo para mañana o mañana vamos a aprender a hacerlo de PDF para imprimir después o cómo es la cuestión ahí? Hay que ir ahorita a un centro de ploteo que sea 24 horas, porque hay que imprimir un plano para ya.
No, profe, mentira. ¿por qué tan Ay, agresivo? gracioso. Podemos negociarlo. Realmente el profesor no nos No, quiere dejar mentira. dormir hoy. No te preocupes. No, hasta ahorita nosotros no vamos a imprimir nada físico. Todo va a ser impresión digital. Si alguien de pronto en casa luego tiene una impresora y quisiera hacer sus pruebas de impresión, está en plena libertad de hacerlo, ¿vale? Pero ojo, cuando imprimamos, sea en casa, sea en un centro de impresión, en donde vayamos, cuando ustedes saquen los planitos, todo, por lo menos lo que hagamos nosotros, va a salir con una escala. Ustedes se acuerdan que en el curso pasado yo les dije, si van a imprimir esta planta, que sea al tamaño real, porque si no, les va a salir incorrecto. Ese detalle tienen que estar muy en cuenta, porque a veces cuando uno va al centro de impresión, y lo digo porque yo trabajé ahí hace un tiempito, cuando uno va al centro de impresión, uno, por querer hacerlo a la carrera, no está pendiente de ese detalle y cuando se imprime, el plano no queda exactamente a escala. Es decir, aunque use el escalímetro, no voy a poder medir. ¿Y qué es lo que nos dice el cliente? No te lo puedo recibir, necesito que por favor me lo repitas. Y nos toca, con una sonrisa, repetir el plan. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes vayan a imprimir, no importa que sean fastidiosos, no importa que la tienda diga, es que ahí viene el fastidioso señor Eduardo, porque siempre me dice que sus planos se impriman a escala. No, porque realmente si un plano está hecho a escala, cuando se imprime, esperamos nosotros que salga a escala. Definitivamente, desafortunadamente es así, por algo se hacen las cosas, ¿vale? Bien, no le quito más tiempo de ustedes, me robé hoy un minuto, hoy esperaba no robarme ninguno, ¿ok? Nos vemos el día de mañana, descansen muchísimo. Intenten no pensar en lo que pasó de 6 a 8 de la noche por un instante. Ya mañana será otro día, ¿vale? Cuídense muchísimo. Una feliz noche, un feliz descanso. Dios me lo bendiga en todo momento. Profe, Profe, la lista. Profe, muy amable. pequeñita. Hasta luego, Profe, una profe. pregunta Feliz noche, pequeñita. que descansen. Profe, la lista. Hasta luego, ¿Se llamó ya lista? Ajá, un segundito. Los de la lista, ya la clase oficialmente terminó. ¿Listo? Profe, y La lista. el video de la clase de hoy lo suben ahorita, profe, Una a la vez. o ya hasta mañana. ¿El qué? Perdóname. El video de la clase de hoy. Ahorita lo Normalmente siempre me acuesto a medianoche esperando que todo me quede listo para ustedes. Listo, Normalmente profe, gracias. el video tarda entre la descarga de Zoom, la carga a YouTube y la publicación en la plataforma entre hora y cuarto y hora y media. Más o menos está ahí ese proceso. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Con mucho gusto. Los de asistencia, porfa, levantamos la manito como siempre para tomársela rápidamente. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Verónica. Una feliz Hasta noche. mañana, gracias. Hasta mañana, Eduardo. Gracias, profe. ¿Sabe una cosa? Después del ojo afuera ya no hay Santa Lucía que valga. Entonces Así ya... decía mi mamá. ¿Listo? A ver, tengo por acá, ¿quién me falta? Pulido. Pulido, un segundo por acá. Se me fue Pulido. Ya, listo, Michael. Puedes bajar tu manito. Tengo a Pachón, Darwin. Pachón, Darwin. Listo, Darwin. Tengo por acá a Sánchez. Sánchez Diego. Listo, Sánchez, tiene su asistencia. Puede bajar la manito. Tengo por acá a Mora. Camilo. Listo, Camilo. A Bermúdez. Bermúdez. Fernando. Listo, Fernando. ¿Faltó alguien por la asistencia el día de hoy? Feliz noche, profe. Feliz noche para ustedes, que estén muy bien. Camilo, ¿tienes todavía la manito levantada? ¿Necesitas comentar algo o era solamente la asistencia? Solo la asistencia, profe. Listo, perfecto. Bien, entonces nos veremos mañana. Cuídense muchísimo, tengamos todos los archivos listos y una feliz noche para todos. Hasta luego.